Estaba pensando en, no sé, casi todos los jóvenes tienen en su cuartito tienen un póster. Después a veces lo cambian, ponen otro. Yo me acuerdo, el Albertito cuando estaba pequeño, me acuerdo que él tenía ahí a Jonás, se acostaba así con la ballena y ponía a Jonás así. Ustedes se imaginan cómo me puse yo de celoso cuando cambió y en vez de Jonás lo cambió por el hombre araña. Bueno, uno como cristiano también tiene sus héroes. Y el hermano que tenga un héroe, uno solo, yo creo que tiene que renovarse un poquito. Yo al menos los paso cambiando, aunque yo no niego que hay hombres en las escrituras que realmente son íconos, ¿ya? Invariables. Pero siempre estamos, yo cambio en los pósters imaginarios en mi cuarto de estudio, y bueno, no sé si ustedes se acuerdan, hace algún tiempo estuvimos estudiando a David, porque David, no sé, pues se ocupan, hay 150 salmos, de los cuales un gran número son de David, en Reyes, en Crónicas, en Primera Samuel, habla del rey David. Entonces uno ve ese héroe y le vemos que seguimos todos sus pasos. Todos nosotros hemos seguido los pasos, quizás muy de cerca, de José. Bueno, yo acabo de cambiar el mío, así que estuve calibrándolo más o menos, y si queremos estudiarlo bien, tendrían que ser entre 15 y 20 más o menos reuniones para tener una idea más o menos nomás, no muy profunda, de este hombre. ¿De quién estoy hablando? Bueno, vamos a leer un poquito de él. Estamos hablando de Nehemías. Estoy enganchado con Nehemías y voy a tratar de transmitirle a ustedes ese entusiasmo que tengo y por este hombre de Dios. Bien, entonces vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 1, dice así: palabra de Nehemías. Quiero aclararles algo. Este libro de Nehemías es como un diario de vida de él. Está en primera persona, contado por él. Por eso que dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, tenía una inquietud Nehemías, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardas los que te aman y guardan tus mandamientos. Está ahora atento tu oído está ahora atento en tu oído abierto los ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, como lo hace día y noche. Estamos hablando de una oración profunda, algo de eso vamos a hablar hoy día. Día y noche, dice, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos
nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado tu ley, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pues si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos, y el versículo 9 nuevamente, 9, dice: pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta los extremos de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar al que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora, pues, éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bien, hasta aquí, capítulo entero. Vimos. Estos acontecimientos que vamos a tratar de hablar hoy día ocurrieron hace muchos años, como dice la historia, hace muchos años. ¿Saben más o menos como cuántos años atrás que ocurrió todo esto? Estamos hablando de una historia que ocurrió hace más de 2500 años atrás. Imagínense, otra época, otras circunstancias, otra civilización, pero realmente podemos decir con toda seguridad que todo lo que ocurrió ahí es de una gran actualidad, como en la palabra de Dios siempre es así. Así que vamos primero a hacer un poquito de historia, para que nos demos cuenta de lo que está pasando, ¿ya? Bueno, todos sabemos que cuando Israel entró en la tierra prometida, sucede que Israel comenzó a pecar, después se arrepentían, después volvían a pecar, y entonces, pero cada vez se iban degradando más y más y más, y pese a la advertencia que les había hecho Dios, ellos se fueron al extremo de la apostasía y de la negación de Dios, y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Y por ahí, por el año 590 antes de Jesucristo, o sea que estamos hablando ya como 2600 años, como 590, estamos hablando, bueno, como 2600 años atrás. Dios entregó al pueblo en manos de un babilonio que se llamaba Nabucodonosor. Entonces, cuando llegó Nabucodonosor a Israel, dejó un rey, el rey no se sujetó, y entonces él comenzó a llevarse cautivos a los israelitas. Es como que si vinieran, por ejemplo, de otro país y sacaran a los chilenos de Quillota y los llevaran a una provincia remota de otro país, no sé, por Centroamérica, en Norteamérica, o por aquí mismo, en cualquier lugar. Desarraigaron a los israelitas, y algunos quedaron, los menos, pero la gente más importante la sacaron del país. Eso ocurrió en el año 590 de Cristo, antes de que viniera el Señor. Pero después, más o menos como unos 70 años después, por la profecía, vino un segundo imperio y un rey llamado Ciro el persa,
este rey promulgó un edicto para que el pueblo volviera a Israel. Así que en ese año, en el año 520 más o menos, ya, vuelve un grupo de la dispersión que estaban por allá, por Babilonia, por todos esos lados, esas provincias por allá, y vuelve un grupo a Jerusalén. Y vuelven, a la cabeza estaba Zorobabel, y vuelven a construir el templo. Echan los cimientos del templo, y pasa todo. Bastantes años después, en el año 458 antes del Señor, ¿ya? Sale un segundo grupo, eso está en Esdras capítulo 7 creo, donde va Esdras con otro grupo, también enviado por otro rey, y entonces él lo que hace es que vaya, pero terminan fracasando en muchas cosas. La historia que nosotros vamos a relatar ahora, para que no se me aburran con tanta historia, ocurrió aproximadamente como unos 13, 14 años por ahí más después, donde va un tercer grupo que vuelve desde la cautividad a Jerusalén. Y esta vez vuelven a reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces cuando ellos llegan allá, hacen esta gran obra de construir los muros de Jerusalén. Bueno, todo comenzó acá y vamos a sacar algunas enseñanzas. Vemos que este joven, probablemente muchos coinciden que él era un eunuco, y a lo mismo que Daniel, pero específicamente la Biblia no dice que lo era, sino que es una suposición. Nunca se casaron, nunca tuvieron descendencia, ni hijos, ni se sabe nada de ellos. Y hay algo que está escrito también dentro de los profetas, que muchos de los que eran del gobierno de Israel iban a ser eunucos en los palacios de los reyes de Babilonia. Así que, bueno, yo diría que él era un hombre joven, ¿ya? Y se nota que era un hombre muy dedicado a Dios. Pero era una persona que tenía su casita, su campo en limache, su caballito, tenía todas las cosas que tiene cualquier persona en su lugar, pero él de una forma muy especial, porque el trabajo de él era copero del rey. El copero del rey era la persona de confianza del rey, que probaba los alimentos antes que el rey para que no lo envenenaran. Pero además de eso tenía que ser un hombre muy instruido, de muy buena presencia, muy educado, muy agradable, ¿ya?, para que compartiera con el rey. Y era como un consejero informal del rey y un hombre de confianza. Era la persona que siempre, periódicamente el rey se encontraba con él. Pero además de esto, era un hombre muy dedicado a la palabra de Dios. Y era un hombre que amaba mucho al pueblo de Dios, y sobre todo, se nota que era un hombre que tenía una profunda comunión con Dios, ¿ya? Y a pesar de ser un hombre, no un hombre señalado, ni un hombre especial, dadas las circunstancias, dado su comunión con Dios, fue el hombre que llegó a ser la solución a un gran problema, y llegó también a ser un hombre representativo de todos nosotros. Que si nosotros somos hombres y mujeres que cultivamos una profunda comunión con Dios, una vida de oración como él la tenía, es muy probable que toda nuestra vida cambie completamente para la gloria de Dios. Lo primero que vemos que Nehemías estaba interesado en el pueblo de Dios, entonces llegó su hermano Hananí y venía de Judá, entonces él va y le pregunta a su hermano. Llegó con algunos varones de Judea y le dijo: ¿qué pasa con nuestros hermanos allá? Los que volvieron de la cautividad, los que se quedaron allá, ¿qué pasa con ellos? Y entonces ellos le dan mala noticia. Le dicen: bueno, los de la cautividad están en gran agenda, están en grandísimos problemas con sus enemigos, y la peor de todo es que
el muro está derribado, el muro, sus enemigos entran y salen, y no solamente eso, sus puertas están quemadas por fuego, es decir, están en grande afrenta. Lo primero que vemos es que Nehemías es un hombre muy sensible. Así que, para ponernos un poquito en la historia, quiero hacerles una pregunta. Hermano, ¿qué sensibilidad tienes tú con el Señor? ¿Con los intereses de la obra de Dios? ¿Con lo que a Dios le interesa, le importa? ¿Qué afinidad tienes tú? ¿Qué afinidad tengo yo? Con los sentimientos de Dios. Indudablemente, Nehemías era un hombre que estaba muy compenetrado con los sentimientos del Señor. Digo esta pregunta, hermano, porque tenemos que tener mucho cuidado con nuestra sensibilidad al Espíritu Santo, con nuestra sintonía de nuestro corazón con el corazón del Señor, porque podemos llegar a ser muy insensibles al Señor y a los intereses de Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura que es? Es lo primero que él dice, me senté, ¿qué más? Y oró. Cuando ellos le dieron esa noticia a él tenía un corazón en mucha sintonía con el corazón de Dios. Y entonces él cuando escuchó esto, él se puso en una situación, se puso como de luto. Ya, vamos a examinar un poquito el versículo donde habla de esto. Dice, bueno, le dieron la noticia ya de Jerusalén, etcétera, y el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste? Quizás por una alma perdida que no quiere salvación, quizás porque la obra del Señor no crece mucho, quizás por tu jefe, quizás por una persona que está esclava de la droga, quizás por una persona que tiene una mente muy chiquita y no puede entender las cosas de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste para que Dios se revelara a su vida? ¿O solamente tú lloras por lo que a ti te pasa, por las cosas que a ti te suceden, o tú tienes interés por las otras personas? Nehemías nos da una gran lección con su corazón, con sus pensamientos y con sus sentimientos. Dice él que se sentó, lloró y se puso, dice, cuando leo nuevamente, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo. ¿Cuánto fue la última vez que tú hiciste un duelo porque no tenemos un avivamiento? Porque la obra de Dios no crece más. Porque hay desinterés en la obra del Señor, por las cosas del Señor, quizás en otras personas. Porque quizás tus hijos vienen a la iglesia, pero tienen otros intereses que los están alejando de Dios. ¿Cuál fue la última vez que tú sentiste? Hiciste duelo, lloraste, te sentaste y te pusiste a ayunar y a orar. Realmente Nehemías es un gran ejemplo para nosotros. Hasta ese momento él era un hombre como tú y yo. Quizás digamos que tenía un buen trabajito, no lo discuto. Quizás algunos tienen un buen trabajito también. O quizás no tan bueno. Pero indiscutiblemente que tú estés donde estés, debería de estar en sintonía con el corazón del Señor Jesucristo. No olvidemos, hermano, nuestra meta. Nosotros somos llamados a ser semejantes al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, él tenía unos sentimientos que a veces son demasiado diferentes a los sentimientos que tenemos nosotros. ¿Ya? El versículo 5 dice, y dije, te ruego, Jehová Dios, y él se pone a orar, orando de día y de noche,
por una situación. Seguramente Nehemías estaba orando a Dios, estaba diciendo, Señor, te pido por este problema, por esta situación. Y cuando Dios ve eso en una persona, Dios usa a esa persona